Los padecimientos de quienes somos diagnosticados de esquizofrénicos. Como comienzo, aquí escribí un texto tomado al azar desde internet, que describe algunos de los síntomas comunes que padecen todos los calificados como esquizofrénicos. Los siguientes síndromes son: delirio de persecución. La persona se siente perseguida o espiada. Cree que hay una conspiración contra ella. Delirio de referencia. Los acontecimientos adquieren un sentido negativo en referencia a uno mismo. Por ejemplo, siente que el periódico o la televisión emiten mensajes dirigidos a él, sospecha que la gente habla y se ríe de él, le insulta, etc. Delirio de difusión. Las personas sienten que sus pensamientos son difundidos hacia el mundo exterior, de tal forma que los demás pueden escucharlos. Delirio de inserción. Sensación de que alguien está introduciendo pensamientos en nuestra mente. Delirio de robo. Sensación de que nos roban los pensamientos. Delirio de control. Creencia de que los pensamientos, sentimientos o acciones no son los suyos o propios en ciertas personas, sino que han sido impuestos por fuerza extraña. Intensa sensación de estar bajo control. Delirio de grandeza. La persona cree que tiene poderes o habilidades especiales. Piensa que es un personaje famoso o que tiene la misión de salvar al mundo. Delirio de tipo religioso. Se puede combinar con el delirio de grandeza. Debe estar fuera de lo que se considera normal para el contexto social y religioso de la persona. Por ejemplo, creer que uno es hijo de Dios. Puedo afirmar ante estos tipos de síntomas, que aun siendo verdad, no todos ellos se cumplen igualmente en cada individuo tal cual aparecen aquí descritos, pero sí en algunos en esa cantidad, y lo que verdaderamente es delirio que puede aparecer, depende en qué la persona maldecida crea, de cómo razone, sienta y reaccione ante tales influencias. Lo que me sorprende ante estas personas llamadas esquizofrénicas, es que si los que los analizan no están todos involucrados con los brujos, es que realmente de forma general, con un razonamiento compartido, se les niega firmemente sin dudar, que en el mundo haya muchos que ocupan distintos lugares en la sociedad, que si poseen o transportan ese poder diabólico capaz de atormentar, siendo muchos de los maldecidos, víctimas de la pura maldad y diversión. Tal negación a los sufrimientos padecidos de esas personas consideradas enfermas, es según ciertas profecías, que tal abandono hacia ellos, es por el desinterés de quienes los analizan y otros por favorecerse en trabajo ante quienes somos atormentados de esa manera. En verdad los psiquiatras y psicólogos, más allá del porqué de su negación ante tales síntomas mentales y corporales comprobados, todos en general, cómplices o no, están colaborando con un delito organizado, que nunca fue juzgado, ni investigado, impidiendo también que se afirme parte del poder que controla el mundo. Tomando los síntomas de delirio de grandeza, el cual para mí lo tiene cualquiera que se eleve por su desempeño ante los demás, y las entelequias de las religiones desde mi forma de ver, no solo es perteneciente a un catalogado de enfermo mental. Pues hay quienes afirman ciertas creencias delirantes o erradas, es decir, razonan mal, pero como estos no presentan síntomas corporales, ni discontinuidad en su razonamiento mental de lo aceptado como verdad, que por no ser ellos víctimas de una maldición diabólica que desuela, pasan ante su importancia social, como cultos, veraces, prudentes, calmos. Aparentemente esas falsas realidades aceptadas en la búsqueda del saber espiritual, ningún especialista en la mente pudo ver, confrontar, ni vencer en sí mismos. No ver la realidad o no querer verla, es también parte de la escisión asociada a la psicosis. Pues por más que un individuo no presente síntomas como los anteriormente descritos, reconociendo que según la psicología, al delirio se lo define como una creencia que se vive con una profunda convicción a pesar de que la evidencia demuestra lo contrario. No debe ser confundido con confabulación, dogma, ilusión y otros efectos de percepción alternada. Según lo que logro interpretar de esta definición, es que todas las personas que han presentado estos síntomas de delirios, quienes los analizaron, no conocieron, ni realizaron un análisis más verosímil de la existencia de lo no inorgánico, alma, la que verdaderamente contiene la naturaleza de nuestra parte pensante, ni analizaron todas las otras explicaciones de lo que de su existencia deriva, ante la existencia del reino de los espíritus.
Puedo afirmar que toda persona esquizofrénica, que experimentó el ataque del poder sobrenatural, ángeles caídos y muertos, y que mencionaron confabulación, sí existió, pero se confundieron por los dogmas, y al controlarles el funcionamiento normal del cerebro atando su alma y cuerpo, se le diagnosticó de delirante, porque no todo lo que han dicho es irreal. Por eso yo puedo decir, que estas personas atormentadas en su confusión divagaron por haberse perdido ante los dogmas de su fe, verdades creídas como absolutas que contienen irrealidades, aceptadas también por quienes han sido tenidos como veraces y que las transmitieron, pero ambos, orador y oyentes, no lo razonaron bien. Las experiencias sobrenaturales de esos otros oprimidos como yo lo soy, también les fueron negadas por ciertas deducciones no científicas y falta de compromiso. Tales personas en su búsqueda de sanación, desesperadamente ante la afirmación de su vivencia sobrenatural diagnosticadas como enfermedad, afirmaron irrealidades convencidos en sus delirios, sin saber estos expuestos al sufrimiento, qué creencias o sentimientos guardan quienes están a cargo de diagnosticarlos. Todos los que tuvimos experiencias semejantes, hemos afirmado hechos que guardan ciertas realidades negadas por los estudiosos en la mente, y a la vez somos personas atormentadas, que hemos sido abandonados por los religiosos. De entre estas personas que podrían haberles dado la solución, muchos quizás mienten por indiferencia o por otros intereses, provocando también, que mis síntomas fueran reconocidos como provenientes de una enfermedad para conmigo, pero dicha afirmación contra mí, la vi provenientes de quienes, quizás, sin dudar niegan la existencia del reino de los espíritus, por ser ateos, por ser apóstatas, por tener ideas falsas de la existencia de Dios, por indiferencia ante los sufrimientos, por gusto o por falta de información. También porque en las investigaciones sobre las enfermedades mentales y nerviosas, el poder de los demonios está desestimado. Continuando y afirmando lo más anteriormente dicho, desde el concepto de delirio, otro ejemplo lo constituye la definición que propuso Mullen en el año 1979, como una de las más citadas en los textos actuales. Según este autor, este tipo de creencias anormales tienen las siguientes características. A. Se mantienen con absoluta convicción. B. Se experimentan como una verdad evidente por sí misma, con una gran trascendencia personal. C. No se dejan modificar por la razón ni por la experiencia. D. Su contenido es a menudo fantástico o cuanto menos intrínsecamente improbable. E. Las creencias no son compartidas por los otros miembros del grupo social o cultural. Yo puedo decir ante esta interpretación de lo que es el delirio, que las personas diagnosticadas con estos síntomas, no han encontrado la solución, porque la verdad evidente vivida en sí mismas, no ha podido ser modificada por la razón, ni por la capacidad de nadie al analizarlos. La descripción de las vivencias sobrenaturales, aunque algunas sean muy fantasiosas, nació en ellos, de esa realidad negada, pero que realmente no es improbable. Como todos esos otros clasificados de esquizofrénicos, que también padecen trastornos mentales provocados, han afirmado en sus delirios creencias que van en contra de lo ya aceptado como verdad, pero es en esta parte, que ciertos de sus delirios no son totalmente así. Es la forma de razonar tales vivencias sobrenaturales y el control mental que experimentaron muchas personas, lo que les hizo desviarse de lo ya aceptado, originando delirios, desde las irrealidades transmitidas. Porque realmente no fueron muy hábiles en razonar lo que arrastraban como creencia ya aceptada, viéndose perjudicados totalmente al ser maldecidos y diagnosticados de enfermos. Son personas que arrastraban confusión, que al ser atacados por poderes sobrenaturales bien pensados, se confundieron aún más, que ante el sostenimiento continuo del control mental que soportan, sin la ayuda de quienes los analizan, no pueden ser apartados de esos delirios generados. No todos sufrieron un daño cerebral, pues algunos solo portan poderes diabólicos controlados. Estos delirios, ante mi mensaje quedan al descubierto, pues yo sin afirmarlo, quizás tengo comprobación escrita de tal realidad, que más allá de ciertas creencias fantasiosas en los dogmas, yo les revelo una verdad que no a todos le convendrá o querrán aceptar. Por eso debo aclarar, que yo ante los psiquiatras,
jamás me consideré un salvador del mundo, porque ello es invento cristiano, no es fe de los israelitas antiguos, jamás dije ser el Hijo Divino de Dios, por ser eso otra irrealidad, si dije que los cristianos están equivocados o que quizás mienten, que los religiosos creen y afirman cosas inciertas, también que quizás era el elegido que ciertos israelitas esperan, anuncio de tal espera, que en aquellos años desde 1992 hasta los años 2012, ningún israelita había publicado tal manifestación próxima del Mesías. Si les dije a esos psiquiatras y psicólogos, que por estar maldecido y tener poco conocimiento, no podía explicarles lo que intuía de las escrituras consideradas sagradas. Fue en el año 2010, que realmente en ese tiempo pasado, pude aceptar que ciertas profecías y salmos coincidían con mis sufrimientos en mi historia de vida, que anteriormente a ese año ante las escrituras proféticas solo lo intuía. Lo que sí me afirmé a mí mismo, es que fui y soy el único varón maldecido contado como un esquizofrénico más, pero que tomó las escrituras consideradas sagradas y encontró las coincidencias que describen y que quizás pueden probar la maldad actual del poder de los muertos y ángeles caídos con los que algunos oprimen, existencia de esos seres que muchos usan, otros niegan su uso y los demás lo desconocen. Es buscando por propio interés intentar afirmar el origen de ciertas enfermedades mentales y de anular el diagnóstico psiquiátrico para conmigo, que a partir del año 2013 por medio de una psicóloga, este escrito es corregido de forma gramatical, para que quede lo mejor posible presentado, para que quienes no estén bien informados, no tengan tanta dificultad al leerlo. Esta aceptación de parte de algunos de ellos por mi mensaje, quizás no solo me dé mi libertad corporal y espiritual, sino que ayude a terminar con los sufrimientos de ciertas de las demás personas consideradas esquizofrénicas y de muchas otras que padecen problemas psiquiátricos por influencias de brujerías, frenando a los brujos de maldad, y para que esta verdad quede asentada en todos los libros futuros que especializan en el estudio de las enfermedades mentales. Pero lamentablemente, yo sé desde mi realidad vivida, que hay muchos psicólogos y psiquiatras en estos tiempos, que se aferran a ciertas teorías, como si tuvieran la base de toda verdad, aunque ya ciertas verdades figuren escritas. Pero ciertos de los profesionales, algunos jóvenes sin experiencia e insensibles, que erraron en su diagnóstico ante mí, son algunos de estos los que no mueven ni un dedo para aliviar a los supuestos enfermos, algunos de ellos creen que pueden aparentar que se preocupan por el sufrimiento, pero están más para hacer amistades en su ambiente de trabajo y cobrar solo su sueldo, pues la solución que dan no es la que consuela o tiende a sanar. En una sociedad llena de mentiras, que desecha los sentimientos de solidaridad se puede esperar cualquier cosa. Es por ahora la esquizofrenia, para todo aquel que se formó en estudiar las enfermedades mentales, una enfermedad crónica natural, pero en realidad muchos podrían ser quizás curados, enfermedad de la que dicen desconocer su origen. Yo sé, que hay muchas personas en el mundo que han sido embrujadas y llevadas a la muerte, pues dicen que algunos de los diagnosticados de esquizofrénicos pueden llegar a suicidarse o asesinar, pero a pocos les interesa ese sufrimiento que a veces es extremo, pues en muchos casos es una invasión del cuerpo y del alma, obra del ataque diabólico inducido. Hablando de mí puedo decirles, que las audiciones de voces provienen de una mujer y de algunas mujeres jóvenes, realidad tomada como síntomas de enfermedad, pues la brujería da lugar a que mienta el malvado o me lo niegue aquel que lo ignora o es indiferente. Algunos de los síntomas que generan estos demonios son los siguientes. Pues los brujos por medio de órdenes a esos demonios pueden grabar los defectos de otros y cierto de los malos comportamientos o defectos grabados por esos demonios, son los que les envían los brujos a sus víctimas para enfermarlos mentalmente o corporalmente. Los demonios a orden de los brujos pueden transmitir sus voces que hablan al oído o internamente en el cerebro. Ellos pueden generar una persecución con gente injusta con previo acuerdo a través de los muertos o de los ángeles caídos, pues ellos saben elegir a quienes les responderán. Con ese poder diabólico con el que atormentan, que fue y es causa de delirios en muchos de quienes lo sufrieron, puedo decir que los brujos pueden atormentar con dolores en el cuerpo, con molestias en los brazos y en las piernas, en la columna vertebral, cerebro, causando alteraciones nerviosas en todo el cuerpo, problemas corporales, llamado baile de San Vito, es decir, pueden si así lo quieren, sostener una enfermedad considerada crónica.
pues pueden causar pánico o depresión, también problemas de habla, provocar dolor como de hígado, causar movimientos espasmódicos o contracturas musculares, retorcijones en el estómago tan fuerte como si se hubiese tomado algún veneno, causan dolores en los nervios de los dientes y en las encías, producen elevación de temperatura o sensación de frío, bajan o suben la presión arterial, hacen sudar las manos, influyen en los sentimientos y en la voluntad, pueden si así lo quieren causar daño cerebral, quitan inteligencia o dan habilidad extra, aumentan los sentimientos de ira o dan una sensación de paz que causa debilidad, hacen perder la memoria, imitan las anomalías de enfermos mentales naturales, mejoran el tono de la voz o lo empeoran, dan habilidad extra para ciertos deportes o entorpecen, muestran visiones aparentemente celestiales o terrenales, tienen el poder de interactuar en las tormentas, con vientos, relámpagos, rayos y truenos. Dan ayuda a quienes se lo piden y arruinan a quienes ellos desean. Logran sanar ciertas enfermedades o enfermar, transfiguran el cuerpo embelleciéndolo o afeándolo, muestran el futuro o la realidad que estos desean que suceda. Cambian la personalidad, aniñan o dan porte de importancia, causan sensaciones de atracción para el amorío o apagan el encanto. Pueden dar mayor potencia sexual o dejar impotente cuando lo quieran. Además, los ángeles y los muertos se introducen en los cuerpos y tocan a las personas, se manifiestan como un aire liviano o algo no difícil de percibir o espeso fácil al tacto, es decir, tienen materia. Yo por sus ataques, me sentí como borracho y un olor a vino me invadía, desmemoriado y como un niño que no podía hacer ni una simple operación aritmética, como hacer una suma. También tuve un solo ataque como de epiléptico, así también contracturas en los músculos, movimientos espasmódicos, dolores de oídos, en los nervios de los dientes, en el cerebro, retorcijones en el estómago como si hubiese tomado algún veneno y tuve visiones por seguir esas voces que me engañaban. Mi boca quedaba como anestesiada y un olor a anestesia podía olfatear, eso me daba a interpretar de quienes quizás también portan demonios. La presencia de los espíritus sobre sus víctimas, es por la malicia de quienes tienen pacto con estos, generando los sufrimientos con las órdenes que estos espíritus aceptan. Por estos quedé sin memoria para retener nuevos conocimientos y con imposibilidad de dormir normalmente desde hace más de 20 años, además de afear mi apariencia, mejoraron el aspecto de otros. Con el tiempo me di cuenta, que hay ciertas personas que me escuchan a través de los demonios, como yo escucho ciertas voces, realidad que toda persona maldecida experimentó, también comprobé que muchos desearon que sería mejor que estuviera muerto, siendo dicho escrito entregado por mí, que según las profecías, es lo que hará testificar principalmente a muchas personas no involucradas que se apiadarán, para que el poder de la oscuridad no prevalezca. Aclaro nuevamente, que ese diagnóstico médico de esquizofrénico, fue por decirles que me han hecho brujerías, explicándoles todo lo que sentí y por decirles que quizás había intuido la obra que expresa la Biblia, sin apropiarme tampoco de dichas profecías en aquellos años y les dije desde un principio, que quizás yo soy ese segundo elegido profetizado, que se presentaría en nombre de Emanuel, pero no sé si ellos lo asentaron en la historia clínica. Ciertos médicos me decían que eso que yo contaba era mi verdad, mi realidad y que ese diagnóstico sobre mí, era una forma de llamar a mi problema, pero diagnosticado de esquizofrénico, así pasaron mis años. Sinceramente los vi como ajenos a su compromiso de trabajo, pues a algunos de ellos no les importó mis sufrimientos, siendo personas de mejor condición social y estudiosas en psiquiatría y psicología, así seguramente algunos de ellos han hecho con otras personas lo que hicieron conmigo, pero que no han tenido defensa como quizás la obtenga yo con estas escrituras y con apoyo profético. Pues yo escuché cómo se quejan dentro de su desconocimiento y debilidad algunos pacientes psiquiátricos que dicen ser embrujados, pero que a sus problemas se los tratan por medio de las dosis de pastillas antipsicóticas, como hicieron conmigo en un tiempo atrás. Algunos de estos profesionales al no comprometerse verdaderamente con su paciente, saben que no hacen un bien al querer calmar el delirio e inestabilidad emocional solo dopándolos, como si el cuerpo fuera la parte pensante, es decir, niegan en los casos del malestar que se ejerce por brujerías en un alma triste y perturbada, pues algunas pastillas no ejercen acción alguna, solo dopan, embrutecen. Desconocen la disociación y la unión del alma y cuerpo.
También vi que muchos pacientes, aparte de los maldecidos, son depresivos por la pobreza y lo que ella acarrea ante la sociedad, siendo personas que no encuentran la solución, por falta de información para resolver sus problemas, lo cual no sería la condición de demencia, sino una falta de capacidad para ver la realidad por medio de un razonamiento personal, perjudicados por influencia familiar y social, y porque ante su falta de consuelo carecen de instrucción y lucidez para razonar bien sus problemas. Escribiendo de mí, yo pienso que todo médico y persona que no razone mi testimonio una vez divulgado, me darán a entender que no querrán valorar mis sentimientos, y esos que no quieran darme la solución que necesito para que se terminen mis síntomas de enfermo, serán injustos e hipócritas, que si fuese posible me medicarían toda la vida. Pues quien respeta lo espiritual y a las personas con sus desvíos no maléficos y no se involucra con la injusticia, es humano, y quien a la ligera da su parecer y denomina a una persona de lo que no es, realmente debería seguir estudiando. En verdad algunos se comportan como injustos, que están transgrediendo mis derechos por falta de compromiso y por la maldad de ciertas personas en las instituciones de salud. Pues la psiquiatría y psicología, a mi entender, son profesiones que en buenas manos sirven para orientar, aclarar, aconsejar, prevenir, resolver en parte los problemas personales y sociales. Pero ellos deberían haber aceptado la existencia de los espíritus desde su instrucción, por el análisis de las escrituras consideradas sagradas, porque estas escrituras hechas por religiosos, es también conocimiento que nos revelan en ellas ciertas realidades de la influencia de esos seres que afectan la razón. Pero desgraciadamente los llamados especialistas en la mente, en su profesión no lo son, pues al no estudiar, ni analizar las escrituras bíblicas, y al afirmar casi totalmente el contenido de los libros que los formaron para su profesión, quedaron sin el conocimiento y sentimiento necesario para lograr afirmar mi testimonio y el de otros como real. Si muchos de estos se creían muy inteligentes, desgraciadamente puedo decir que fallaron en su percepción ante ciertas realidades de nuestra existencia. Su formación y humanidad no es completa. Les aclaro que parte de todo lo que los humanos han indagado de la naturaleza del hombre, ya sea orgánico o espiritual, guardan un saberes de los cuales se puede decir que muchos son exactos y otros contienen errores, desfavorablemente el que se relaciona con el alma, y que es también importante para la felicidad general y cordura, está todavía en formación. Así seguramente está sucediendo con la psiquiatría, la cual se especializa en el estudio, y el diagnóstico, del tratamiento y la prevención de las enfermedades mentales de carácter orgánico y no orgánico, pero sin considerar muchos de estos, en una actitud indiferente, ciertas realidades que se relacionan con lo inorgánico, es decir, con el alma y con el reino de los espíritus. Por eso puedo decir además que pensaba, que el diagnóstico errado para conmigo y la indiferencia de algunos de estos profesionales, que solo era por estar influenciados por la sociedad, por las instituciones religiosas, las gubernamentales, por su propio ambiente social, por sus creencias y por su formación como persona e instrucción recibida, pero proféticamente se me reveló que no ha sido solo por eso. Por tales situaciones que los desvía, quizás ante mi realidad que aparentemente afirma tener una guía divina, hará que por medio mío, que Dios intente como fue predicho, hacer que acontezcan los cambios y sin haberlo intuido, ahora sé, que primeramente debe surgir mi ayuda desde quienes transitan por la institución psiquiátrica de Paraná, los cuales algunos me conocen, los que junto a los que se apiaden, son los que deberían hacer valer esta verdad que yo anuncio, porque siendo algunos cristianos como yo, no conocíamos las bases de la fe, la cual también se apoya en la manifestación del siervo sufriente de Ib, el cual quizás soy yo, y en todos los de buen corazón anunciados, como que deberían ser testigos y a los que deseen unirse para modificar este mundo.